Buen día. Buen día. Profe, Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? ¿Están estudiando para matemáticas? ¿Para mañana? En mi caso, sí. ¿cómo, profe? Y se están preparando para matemáticas. Ah, sí, sí, damos el sábado, creo. El Sí, el sábado. sábado. Sé que mañana. Bueno, Sí, sí. igual. Sí, y mañana se hace algo como una revisión general y nos explican bien cómo es la actividad 1, si no recuerdo mal. Mm. Bueno, éxitos en eso. ¿Les llegó la corrección de la actividad 3? Sí, algo que no sabía era que no se podían poner nombres en los vectores. ¿Nombre cómo? Hay que poner el Eh, nombre. Se le puede poner nombre de de palabra ahí, nombre de de una palabra. Carlitos. Nombre, no se le puede Ah, poner perfecto. Carlitos. Listo, no va a volver a suceder. Nosotros sí. Oh, Luke, profe. En matemática usamos símbolos, justamente para no poner la palabra inicial o no poner la palabra final, usamos símbolos, la F minúscula y el sub-cero. Y usamos el sub-cero, no usamos la I, justamente porque también tiene que ver con una lógica, porque también lo asociamos al instante de tiempo sub-cero. Entonces, es mejor siempre el inicial, consensuarlo, y no poner la I, que además según como uno la hace, termina confundiéndose con un 1. Entonces, todo lo que simbolicemos con sub-cero es lo inicial. Entonces, utilicemos este símbolo para referirnos a una situación inicial y no la I, no la palabra inicial, y no sé cualquier otro símbolo que a uno se le pueda ocurrir. Entonces, eso más que nada. Después, errores hubo de diferentes tipos, eh, empezando por nombrar el archivo, ¿no? Empezamos por eso, que yo me parece que repetí varias veces la forma correcta de nombrar el archivo. He recibido archivos que solamente dicen la palabra documento. Ese es el nombre del archivo. Ni el nombre ni el apellido, nada. En otros casos no ponen el nombre de la actividad. En otros casos ponen primero la actividad y después el nombre de la persona. Entonces no se ordena cuando en la descarga. En fin, eso también lo habíamos hablado un montón de veces. Empezando por ese error, un error simple. ¿Cómo nombrar el archivo? Que el archivo debía llevar por nombre, apellido, coma, nombre, punto, actividad determinada. Ese era el nombre. Bueno, todavía no recibo bien esas cosas. Digo, ya no es la primera que se entrega. Después, a la hora de hacer la gráfica, no, a la hora de determinar objeto de estudio, también hubo fallas. ¿En cuál es el objeto de estudio? ¿Era un muchacho o una muchacha, según los casos? Bueno, hay gente que no lo pudo identificar, que me ha puesto otra cosa. Hay gente que no ha puesto la modelización como partícula, no lo ha nombrado. Hay gente que se confunde marco de referencia con sistema de coordenadas y hace una mezcla de palabras y pone sistema de referencia. Y eso es una confusión, en el fondo termina hablando de una confusión conceptual. En la gráfica, a la hora de hacer gráficos, bueno, muchos se olvidan las unidades o se confunden las unidades. Me han puesto cuadras y estaban trabajando en metros, porque decidieron ellos trabajar en metros. O me han puesto metros en las unidades de los ejes, me han puesto, o algunos que ni siquiera me ponen los nombres todavía, ¿no? Me ponen los ejes sin denominar al eje. Cuando nosotros creemos, y eso también después pasó cuando se estaba haciendo las funciones, este no es siempre el eje Y. A este se le llama eje de las ordenadas. En este caso, el eje de las ordenadas es el eje Y. Este no es siempre el eje X.
Este es el eje de las abscisas. En este caso, al eje de las abscisas lo llamamos X. Cuando hacemos una función, por ejemplo, de X en función del tiempo, ahora, el eje, no es que ahora el eje Y se llama X, como me han puesto, no. Ahora el eje de las ordenadas es el X. Y ahora el eje de las abscisas es el T. No es que siempre todo eje vertical se llama Y y todo eje vertical se llama X. Eso se llama costumbre. Incorporar una costumbre y no sacársela, pero en realidad a esto se le llama ordenadas y a esto se le llama abscisas. Pueden tener diferentes nombres según lo que estemos graficando. No me han puesto flechas en algunos casos y vi varias veces ya esto. Que lo repetimos varias veces, ¿no? Está bien, acá me lo ponen los positivos y acá me ponen los números negativos. Pero no lo nombré yo varias veces esto. ¿O nunca lo dije? ¿Sí? Me hago completamente cargo de la flecha a la izquierda que no vi cuando la tuve que borrar. No la vi. Lo dije un montón de veces esto. Que no se pone A mí me pasó que yo quise corregir un montón de cosas y una vez que entregás... Sí, no, claro, sí, ahí corrijo yo. Ahí corrijo yo, ya no corrijo. Ese es el chiste. Claro, que ahí me toca a mí. Entregué re seguro y después no puede ser. Traté de solucionarlo en los comentarios y no... Otra cosa. No, ya no tiene solución. Otra cosa. Me han hecho los ejes también, de nuevo, chicos y no extensos. O sea, ejes cortitos, el dibujo, que no abarcan, por ejemplo, la proyección de un vector. Me hacen un eje así me hacen los ejes así cortitos y me hacen un vector así de grande. El vector, ¿dónde se proyecta? Acá. ¿Qué se agarra? Si no hay nada para proyectar. ¿Qué valor tiene? Bueno, de nuevo, los ejes tienen que estar extensos. Hay gente que ni siquiera me hizo el gráfico, ¿eh? Gente que ni siquiera me hizo el gráfico. Y hay gente que hizo el gráfico, todo bien, sin las flechas en los negativos, poniendo bien los nombres, poniendo bien las unidades en cuadras, y me pone acá es el inicio y acá es el final. Esta es la posición inicial y la posición final. Son vectores, las posiciones son vectores. Acá tienen que hacer un vector. Acá tendrán que hacer otro vector. Y nombrarlo además, ¿no? R sub 0, R sub F, y en igual, paréntesis, punto y coma, valor, unidad. Igual, paréntesis, punto y coma, valor y unidad. Si lo quieren nombrar acá. Si no, le ponen solamente el nombre y después abajo lo ponen en otro lado. Pero tienen que dibujar los vectores. Si no se dibujan los vectores, ¿sobre qué están trabajando? Después. Eso lo vi mucho. Después, bueno, hablar de distancias sin poner las barras de los módulos. Módulo de desplazamiento sin las barras. Eso lo vi mucho también. Después, ¿qué más? Vi bastante errores. Bueno, invertido, por ejemplo. Un desplazamiento, bueno, que ponen el delta solo y la R no. O la R sola y me están queriendo hablar, yo sé que me están queriendo hablar de un desplazamiento, pero me ponen la R sola, o me ponen la delta sola. O hacen esto, desplazamiento así, de F a sub 0. O sea, esto me está diciendo que el desplazamiento fue de final al inicial, fue el desplazamiento. Cuando en realidad lo que estamos planteando es completamente al revés. Un desplazamiento desde una posición inicial hasta una posición final, que ya sabemos que es igual a la posición final menos la posición inicial. Pero el desplazamiento es desde una situación primera a una situación última. Que eso sea igual a restar la última posición menos la primera, son dos cosas. Pero acá no puedo ir del final al inicial. Bueno, eso es otro error. Después hay gente que me ha puesto la B corta. Has trabajado con módulo de velocidad, cuando acá no estamos trabajando, ni siquiera este ejercicio ni era eso. Y además
O sea, me están poniendo coordenadas. Me ponen la B corta, claramente, ¿eh? Es una B corta y acá me ponen cosas que tienen que ver con la posición. No es que me lo ponen en metros por segundo. No sé. B corta. No sé de dónde lo sacaron. Bueno, eso fue todo Cuando me sangraron los ojos, ahí paré de corregir y les mandé todo. Ya era tarde. Pero... después en las funciones vi bastantes también, pero eso se debe seguramente a una cuestión de práctica. Por ejemplo, a la hora de graficar las funciones, damos un ejemplo muy cortito. Supongamos que yo tengo, bueno, y en cuadras, y x en cuadras, y tengo una posición inicial de 2, 1, y tengo, qué sé yo, a ver, otra posición acá de 3, 1, y después tengo otra posición acá de 3 menos 2. He visto vectores hechos con líneas punteadas también, ¿eh? Bueno, eso tampoco va. Bueno, 3 posiciones solamente. Y esto se produce en un instante sub 0, en un instante sub 1, y esto se produce en un instante sub 3. Y son 3 posiciones. R del instante sub 0, R del instante sub 1 y R del instante sub 3. Cuando yo quiero graficar, tengo 3 posiciones, por supuesto que hay desplazamientos. Acá empieza, este es mi R sub 0, empieza acá, después lo tengo acá y después lo tengo acá. Si quieren, bueno, no vamos a dejarlo así. Si yo tengo que hacer X en función de T, por supuesto hago X, hago T, acá va a estar X, acá va a estar T. Si esto lo tenemos en cuadras, y esto lo tenemos en minutos, y supongamos que hace una cuadra por minuto, como a algunos les ha tocado, ¿no? Y cada una de estas subdivisiones es una cuadra. Entonces, acá hagamos cuadras, 1, 2, 3, 4, 5 cuadras. Acá hagamos tiempos, 1, 2, 3, 4 minutos. Bien. La coordenada X del instante sub 0, es 1, y la coordenada Y es 2, cuadra. La coordenada X e Y del instante sub 1, o sea, la posición, va a ser 3 en X, 1 en Y. Y por último, esta coordenada es 3 en X menos 2 en Y. Bueno, cuando yo tengo que representar esto en la función, en este caso es en la función de X, tengo el instante sub 0 acá. El 1, el 2, el 3 y el 4 segundos que no lo vamos a usar. Minutos. Bueno, en el instante sub 0, ¿qué valor tiene X? 0, profe. No. No, tiene 1. 1. No, tiene 1. Ahí está el error. La mayoría me hizo el sistema de coordenadas, la función, como saliendo desde acá, desde 0. Pero en el instante sub 0, no empieza. De hecho, en ninguno de los ejercicios, en ninguno de los que le tocó, a nadie le tocó que el inicio del movimiento fuese justo en el origen del sistema de coordenadas. Entonces, la primera coordenada en el instante sub 0 de X es 1. De acá. Profe. Porque, no, yo dije 1 porque el R, porque ahí parece un 1, no sé, porque acá se ve muy chico, no parece un 0. ¿Dónde parece un 1?
¿Acá? ¿Esto? arriba de todo. Claro, sí, por eso me confundí. Ah, no, eso es un cero, por eso lo dije. Ah, no, está bien, entonces sería Uno. en 1 de X y 0 de tiempo, ¿no? Ahí está. Ahora, Yo lo hice exactamente bien, pero al revés. Tomé la como siguiente, TX. en el siguiente instante de tiempo, en el instante 1, 1, 2, 3. En el siguiente instante de tiempo, en el minuto 1, porque esto dijimos que es igual a minutos, está en la posición 3. Ahora está acá. En el siguiente instante de tiempo, vamos a instante sub 0, instante sub 1, este es instante sub 2. Instante sub 2. En el siguiente instante de tiempo, sigue estando en 3. Sigue estando en 3. Solo que tiempo va a estar en 2, ¿no, profe? Y el tiempo sigue pasando. El tiempo sigue pasando, lógicamente. Entonces, ahora lo que me quedo, porque acá terminó, lo que hice, mis ejemplos terminaron acá. Esto es así, así. Ya está. ¿Ah? Y acá les quiero mostrar algo. ¿Qué es esta línea que se produce acá? ¿Cómo la llamábamos? ¿Qué era? ¿Pendiente, profe? Pendiente, perfecto, pendiente. ¿Y la pendiente qué era? Velocidad. La velocidad, muy bien. ¿No? Porque si yo tengo la función x en función del tiempo, ¿a qué era igual? A x sub 0 más velocidad de x, vamos a poner velocidad media de x si quieren, Por tiempo. vamos a poner velocidad de x. Velocidad de x por tiempo. Bien. Como dijimos, esto es variable, esto es la pendiente y esto es el término independiente. Y esto es el término lineal. Ya sabemos que en una función lineal siempre se presenta como una recta. Entonces, si esta es la pendiente en este intervalo de tiempo, en este tramo, entre este tramo, bueno, vemos que el x sub 0, que era donde se corta el eje de las ordenadas. Por eso le llamamos ordenada al origen al término independiente. Bueno, fíjense, está cortándolo acá. ¿Por qué? Porque en este tramo de tiempo, parte de la posición ya 1, llega a la posición 3 y va a tener una velocidad. Ahora, la consigna decía que la velocidad era constante en todo el trayecto, iba siempre a la misma velocidad. De hecho, ustedes la calculaban. Era 1 cuadra por minuto o media cuadra por minuto. Generalmente eran esas opciones de respuestas. Pero me daban la velocidad y siempre era la misma. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que en el gráfico me vaya a aparecer una sola pendiente, sino que donde haya pendientes, todas van a ser iguales, todas tienen la misma inclinación. Entonces, supongamos que este gráfico sigue para acá, supongamos que este gráfico sigue para acá. Es la misma pendiente, acá será en todo caso negativa porque vuelve, pero nada más. Pero la pendiente es la misma. Si acá, por ejemplo, se me produce un kiwi y hago una pendiente de otra manera, con otra inclinación, eso está equivocado, porque significa que acá la velocidad tiene otro valor, porque es otra pendiente. Este número de acá ya no va a ser el mismo número que me representaba este, porque la pendiente se modificó, es otra pendiente. Si es otra pendiente, entonces acá es otro valor, no era el media cuadra por minuto, o el de 1 cuadra por minuto. Después que esté inclinada hacia abajo, tiene que ver que volvió para atrás. Pero este cambio de dirección de la pendiente me indica que acá hay otro valor, pero a mí me dijeron que no cambiaba ese valor. Entonces ahí yo me tengo que avivar y dar cuenta que hay algo que no estoy haciendo bien. Ya es un análisis un poco más ajustado de este que estoy haciendo. Pero tiene que ver con las nociones que ya conocemos, la noción de pendiente
de recta según, línea recta según una función lineal. Y que la pendiente me representa la velocidad. Diferente pendiente, diferente velocidad. Eso es lo que yo tengo que ver. Acá en este caso, por ejemplo, que la pendiente es 0, en este tramo, ¿qué me está diciendo? Que el tiempo está pasando, pero que no hay velocidad en X. En X no hay velocidad. Del minuto 1 al minuto 2. ¿Por qué? Porque se mantiene en el mismo lugar. Pasa el tiempo, pero el tiempo sigue parado en X. En el mismo lugar de X. En X sigue en el mismo lugar. Acá está. Pasó de acá a acá. En X sigue en el mismo lugar. Evidentemente en Y sí se desplazó. No se desplazó en X. Si no hay desplazamiento, no hay velocidad. Entonces acá lo que demuestra es que no hay desplazamiento. Por lo tanto acá no hay velocidad. Por eso me aparece esto de esta manera. Quiere decir que la posición es constante. La posición constante, cuando tengo una recta paralela al eje del tiempo, me está diciendo que es constante. En este caso me está diciendo que hay una posición constante. Posición constante es igual a que la posición no cambia. Si la posición no cambia, no hay desplazamiento. Si no hay desplazamiento, no hay velocidad. Pues acá no hay velocidad. En las pendientes sí, me muestra que hay velocidad. Acá hay una velocidad positiva, por el signo, acá hay una velocidad positiva, acá hay una velocidad negativa. Velocidad negativa solamente implica que el desplazamiento se produjo en sentido contrario al eje, solamente eso. Y acá este cambio de pendiente está mal, si me dijeron que la velocidad es siempre igual. Porque me está mostrando que hay otro tipo de, otra velocidad con otro valor, con otro número. Evidentemente es una velocidad menor, porque la inclinación de la pendiente es menor. Esto me está diciendo que la velocidad es menor, porque recorre menor distancia, que está representado con el eje vertical, en el tiempo. Encima de eso, encima me dice que es una velocidad menor esto. Entonces, eso es otra cuestión que lo vi y que hay que mirar. Además de esta, ¿no? De que muchos lo que hicieron fue automáticamente, plantear desde acá hasta acá la primera línea. Y esto es lo que no va. ¿Por qué? Porque la posición inicial en X, en el instante sub 0, no está acá en el 0 de X. Está en el 1 de X. Y todos tuvieron ese, todos lo tuvieron en el inicio de la carrera, no coincidiendo con el origen del sistema de coordenadas. Y con I se repite lo mismo. Con I es exactamente lo mismo. Lo mismo que tener cuidado. Después hubo errores de que no se correspondían realmente los tiempos con las posiciones. Estuvo mal graficado directamente. O que no marcaron proporcionalmente los tiempos. Yo lo que marco en un mismo eje tiene que estar separado de equidistante. Yo no puedo poner el 1 acá, el 2 acá y el 3 acá. No puede ser que divida en unidades, este lo hago así cortito, este lo hago así largo, este lo vuelvo a hacer cortito. Las marcas tienen que ser equidistantes. No necesariamente la equidistancia. Por ejemplo, no sé, dos cuadraditos de la hoja particular, de la cuadriculada. De acá no tienen por qué ser igual a los dos cuadraditos de acá. Acá puede ser uno, puede ser tres, diferente. ¿Por qué? Porque esto es una cosa y esto es otra cosa. Porque esto es distancia y esto es tiempo. Pero en un mismo eje, las marcas tienen que ser equidistantes, tiene que haber una proporción. Porque si no, no me sale el gráfico directamente, si no estoy haciendo cualquier cosa. Estoy diciendo que el tiempo 1 dura tanto, y que de 1 a 2 el minuto es más largo, y que de 2 a 3 el minuto se hace más corto. Parece teoría de la relatividad, pero no es eso lo que pasa acá. Esas son otras de las cosas que hay que tener cuidado. Pero bueno, vais saliendo de a poco, tiene que ver con práctica, tiene que ver con prestar atención a lo que se dice acá en las clases. Yo sé que no es fácil estar 3 horas que estamos acá o más, escuchándolo a cualquier profesor, que uno se distrae inevitablemente. En la presencialidad uno cabecea y se duerme. Bueno, me imagino en casa cuando uno puede estar tirado en la cama viendo la clase, es muy fácil distraerse, es muy fácil dormirse, lo entiendo, pero bueno, es el esfuerzo que hay que hacer para prestar atención a determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, los gráficos, hay cosas que ya tienen que estar, me parece.
cómo se hacen los gráficos, cómo se hacen las flechas de los ejes, las unidades de los ejes, los nombres de los ejes, la extensión de los ejes, digo, es el punto de partida, es el ABC, esa parte ya tendría que estar. O cómo nombrar el archivo, ya tendría que estar esas cosas. ¿Mm? Ahora, lo nuevo, graficar funciones, bueno, entiendo, recién empezamos. Pero las notas que les llevo, insisto, no... Me habían preguntado si con una desaprobación de esa actividad se puede seguir el curso. Sí, por supuesto se puede seguir el curso. Más bien, la nota definitiva es la nota del examen final. Ahora, hay dos actividades que son obligatorias. El que no la entrega, ya ahí sí no está en el curso, que fue la actividad 3 y la próxima, que creo que va a ser la 6. No la próxima obligatoria es la 6. Esas hay que entregarlas sí o sí. De las otras, uno puede no entregar hasta 2, creo que era el máximo que podríamos no entregar. Ojo, si todo lo que se entrega tiene todo 1 y 0, bueno, listo. Inevitablemente al examen no vas a llegar. Pero esta nota de ahora no es que es promediable con la del examen. Pero tómenselo como si hubiese hecho un examen, ¿no? ¿Qué pasa? Yo hago un examen, lo entrego bastante confiado, pensé que me había salido bien y de repente me encuentro con 4, 5. Hay muy poquitos que aprobaron muy bien, muy bien. Otro poco raspando, y hay otro poco que le faltó bastante todavía. Pero que sirva como aprendizaje, ¿no? Sirve decir, esto pensé que lo había hecho bien y tremendo error, claro, no me di cuenta de esto, claro. Bueno, para eso es esta instancia de actividades, para eso es esta instancia de corrección, es para aprendizajes. Que me parece que encima ya se lo dije, es útil esto. En la presencialidad esto no pasaba. De esta manera ustedes tienen la posibilidad de adelantarse al examen. Decir, bueno, esto en el examen mejor que no lo haga, porque si no veo que voy a repetir esta nota. Entonces, le sirve realmente. Digo, ese 4, ese 5 es un sacudón, es un llamado de atención, es un sopapo que me dice, pensé que lo venía haciendo bien, o que no era tan importante esto, y veo que si esto fuese un examen, me bocha. Claro, lo que pasa es que a veces alguno anota cosas que no tienen que ir y que piensa que para darse cuenta uno mismo las pone y queda mal a la hora de leerlo para otra persona. A mí me pasó eso por lo Pasan personal. estas cosas, tiene que ver con la adaptación a la simbología y específicamente la simbología matemática, que justamente las ciencias utilizan simbología matemática precisamente porque se necesita una comunicación exacta, precisa, no ambivalente, no interpretativa, no subjetiva. Entonces, en el arte yo escribo algo o hago alguna música o hago una pintura y estoy dando un mensaje, pero también está aceptado que el receptor de ese mensaje puede hacer una libre interpretación y hacer una reconstrucción completamente propia, subjetiva, de lo que estoy haciendo de mi obra. Entonces puede haber tantas interpretaciones como lectores. Eso está bien en el arte, está perfecto porque es otra cosa. Ahora, en ciencias, y cuando se expresan matemáticamente, no, justamente se usa el lenguaje exacto para comunicar exactamente las ideas y que no haya ambivalencia, que no haya diferencias a la hora de la comunicación. Tiene que ver con eso. Que no haya vaguedad en los conceptos. Por eso se utiliza una simbología, por eso se utiliza el formuleo, por eso se utiliza todo esto. Bien. Por eso yo cada cosa que les digo de la justificación que tiene atrás, cuando les digo que hay que poner una llave, cuando les digo que hay que poner la flechita arriba de la R, porque simboliza vector, las barras de los módulos. Es como cuando empezaste de primaria y la maestra te corregía que no le ponías el cosito a la ñ, la tilde arriba de la letra, la H donde iba, el punto donde iba, empezar a escribir un párrafo con mayúscula, cómo se usa el punto y coma, cómo son las reglas de acentuación. Es lo mismo, es lo mismo.
Uno aprendía a escribir, te repetían eso, te lo marcaban, hasta que aprendiste. Bueno, acá es igual. Hasta que no se incorpore, uno se va a seguir equivocando. Pero bueno, la idea de cualquier tipo de aprendizaje es equivocarse, rever, darse cuenta, tomar conciencia de y hacer. Y es un proceso como de seguir también instrucciones. Eso también es un aprendizaje ahora que uno está en la facultad. En el secundario, y es más, todo más volado. Los profesores de secundario son mucho más laxos, mucho más flexibles, se regala nota, son más contemplativos, no somos exhaustivos. Entonces, uno viene acostumbrado de esa forma, y esto es un cambio. De hecho, es el primer cambio importante educativo que tienen en ¿cuánto? En 6 años, que no pasaron de la primaria a la secundaria, tuvieron 6 años con el mismo régimen. Y ahora se encontraron con otro régimen. Bueno, cuesta un poquito desadaptarse. Pero, bueno, de a poco se va a ir haciendo. Una de las funciones del curso es esta. Por ejemplo, aprender a seguir instrucciones. Por ejemplo, aprender a saber que hay plazos de entrega. Por ejemplo, uno está acostumbrado al secundario, bueno, no lo llevé, después lo hago. O en el secundario me copio. Bueno, y el profesor sabe que se copia, te puede decir algo, pero no pasa nada. No pasa gran cosa. Bueno, acá no. Acá te sacan el curso. Entonces, eso es otro tipo de aprendizaje, porque es otro tipo de realidad. Y bueno, eso se va aprendiendo. Es así, la facultad es así. Después, una vez que estás, ya sabés. Bueno, ¿alguna cosa más de la actividad 3? Si no, arrancamos con lo de hoy. Yo, profe, cuando había que hacer el gráfico de funciones de X en función del tiempo, Y de ¿con ahí, qué posiciones había que hacerlo? ¿Con los con minutos que ya teníamos o con los que ya... cualquiera, yo lo hubiese hecho con el recorrido, con lo que aparece en la consigna. Yo lo hubiese hecho así. Ahora, si lo querías hacer solamente con los minutos que te hicieron sacar, que depende de cada uno eso, también se podía haber hecho mientras estuviera bien hecho, ¿sí? Porque la pendiente es la misma. Ah, claro. La pendiente termina siendo la misma, pero en realidad me parece mejor si se hacía con cuadra por cuadra de la consigna. Ahí te iba a quedar mejor. Porque, por ejemplo, vos sabés... Exactamente, eso le iba a comentar, porque los minutos que dieron, por ejemplo, en mi caso me tocó 13, 15,5, y del 4 saltaba al 8, si no recuerdo mal. Claro, Cuando se graficaba eso, quedaba rara la pendiente. claro. Quizás lo mejor hubiera sido haber puesto minuto a minuto, Cuadro por cuadra minuto. a cuadra. Sí, tal cual. Hubiese sido mejor así y te iba a quedar... además era más fácil para mirar, porque vos mirabas el plano de la calle y incluso lo hacías sin otra cosa, ¿no? Vos veías y decías, bueno, a ver, empieza en X, en tal valor de X. Al minuto siguiente, no sé, sigue en el mismo lugar, por decir algo. Al minuto siguiente, en X, avanzó una unidad. Listo, ahí hago el punto en otro lado. Y lo voy haciendo así, después uno. Ahora lo vamos a ir viendo todo eso. Después, me han aparecido gráficos hechos con algún programa. Yo le dije, eso no es problema, pero lo tienen que entregar a mano. O sea, si ustedes lo quieren hacer ustedes en un programa, está bien, pero después lo tienen que entregar, tienen que hacerlo a mano esto. No en GeoGebra o en qué sé yo. Bien. Bueno, cualquier duda después me consultan, así no nos atrasamos. Cualquier duda que tengan sobre algo que no entendieron de la corrección, o que no entendieron por la corrección, o lo que sea, me lo plantean por privado y lo charlamos, ningún problema. ¿Sí? Pero era más que nada contarles cuáles eran los errores generales, los que me acuerdo que hubo, para que bueno, que los revisen un poco. Bueno, cualquier cosa me escriben después. Vale, perfecto. Bueno, estuvimos viendo lo nuevo que vimos la vez pasada, nos enteramos que hay una función de velocidad que está en función del tiempo y que tiene dos componentes, una velocidad de x en función de t y una velocidad de y en función de t. Y vimos que eso
era igual a la velocidad inicial en x más la aceleración en x por el tiempo, y la velocidad de y en función del tiempo es igual a la velocidad inicial de y más la aceleración en y por el tiempo. Eso fue una de las cosas que vimos el otro día, ¿recuerdan? Ahora, tomemos por ejemplo esta. ¿Qué tipo de función es? Cuando yo la veo acá es una función. ¿Qué tipo de función es? Lineal. Es una función lineal. Eso ya sabemos, ¿no? Ya lo vimos. Vamos a distinguir de nuevo. Tengo término lineal, término independiente. El término independiente también tiene dentro, el término independiente, la ordenada del origen. Es decir, donde se corta en el eje vertical. ¿Qué es esto que está acá? La pendiente y la variable. La pendiente y esta es la variable. La pendiente y esa es la variable. Entonces, identifico que esto es m, la variable m, y esto es la variable. La variable en la forma matemática que conocemos de la función, ¿no? M, ¿Cómo eran las dos juntas? Era las que subrayaste, digamos, que seleccionaste abajo. ¿el ¿Cómo término las- lineal? ¿Término Ese. lineal? Término ¿Y el lineal y otro? término independiente. Ok, gracias. El término lineal es el que tiene la variable elevado a la 1, porque acá yo tengo la variable t está elevado a la 1, ¿no? Aunque yo no lo vea, está elevado a la 1, eso me está diciendo. Que tengo la variable elevada a la 1, ese es el término lineal. Ahora, ¿cómo se grafica esta función? Porque así como graficábamos x en función de t e y en función de t, vamos a graficar también las velocidades en función del tiempo. Y como siempre, ¿cómo graficamos las funciones? Vamos solamente con esta. ¿Cómo graficamos las funciones? De la misma manera que graficamos la otra. En el eje de las ordenadas vamos a poner a la velocidad de x. En el eje de las abscisas vamos a poner el tiempo. En la unidad que corresponda, seguramente va a ser en segundos, y seguro que va a ser en metros por segundo. Y por supuesto este eje va a estar graduado. Bien. Ahora, ¿qué dibujo me va a aparecer en un gráfico con esta función de velocidad? ¿Qué tipo de dibujo me va a aparecer acá? Una pendiente hacia arriba. Una pendiente. Una línea recta, porque es una función lineal, y es una pendiente. Si esto no es cero, quiere decir que tiene un valor, quiere decir que corta al eje de las ordenadas en un valor. Pongamos acá. ¿Qué me está diciendo este gráfico? Que a cada valor del tiempo, acá tengo un valor de tiempo y acá tengo un valor de velocidad de x. Acá tengo otro valor de tiempo y acá tengo otro valor de la velocidad de x. Acá tengo otro valor del tiempo y acá tengo otro valor de la velocidad de x. Este podría ser mi x sub 0 porque empieza acá, x sub 1, t sub 0, t sub 1, t sub 2. Acá está velocidad de x sub 0, velocidad de x sub 1, velocidad de x sub 2. Acá tendría que haber valores, lo estoy poniendo de una forma general. Bueno, fíjense, ¿qué me está diciendo? Que a medida que el tiempo aumenta, aumentan las velocidades en x. Eso me está diciendo esta línea recta, inclinada, la pendiente. Lo mismo que me pasaba cuando hacíamos antes, recién, los gráficos de x en función de un tiempo, pero que no estaban acelerados. Eran un movimiento que no tenía aceleración. Acá es otra cosa, acá tiene aceleración.
Las dos son funciones lineales, pero en este caso es la función lineal de otro objeto, no del que hicieron en la actividad 3, de otro objeto que tiene aceleración. Este objeto está acelerado. Ahora, ¿cómo calculo el valor de la pendiente? Recuerden, si m es la pendiente... ¿Cómo dijo, profe? Se había cortado, perdón. ¿Cómo había dicho? Porque justo se cortó, no sé qué pasó. Esto no tiene nada que... Esto es un gráfico de función lineal, pero de esta función, que se representa con una pendiente, y que seguramente lo están asociando al gráfico que hicimos antes de x en función del tiempo y de y en función del tiempo, pero era de un objeto que no tenía aceleración. Este es otro objeto, no es el objeto de la actividad 3. En este objeto hipotético tiene aceleración. En la actividad 3 no había aceleración. Es otra cosa diferente. Acá es un objeto que tiene aceleración y lo que me está marcando es esto. A medida que el tiempo pasa, a cada instante del tiempo se le corresponde un valor de velocidad de x. Profe, una pregunta. Sí. El tiempo, o sea, la velocidad varía dependiendo del tiempo, ¿no? Digo, aumenta dependiendo del tiempo, ¿no? ¿Y la aceleración es constante en este caso? Acá, en este caso, si esto es una función lineal, lo que me está mostrando es eso, lo que vos decís. Que a medida que el tiempo pase, también va aumentando la velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad está en función del tiempo. Si la variable t va cambiando, entonces va cambiando velocidad de x. Eso significa que la velocidad cambia. Si la velocidad cambia, significa que hay aceleración. Ahora, ¿cómo es la aceleración? Sí, la aceleración es constante. Acá me está mostrando que la velocidad es variable, porque va adquiriendo diferentes valores, pero que la aceleración es constante. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que la pendiente esta, que se llama m, que es, de nuevo, ¿recuerdan cuando hicimos esto? Dijimos que acá hay un ángulo. Ah, sí, de los catetos, ¿no, profe? Claro, recuerdan que esto era, por ejemplo, acá tenemos un cateto que va a ser velocidad de x sub 2 menos velocidad de x sub 0, pero eso porque fue el nombre que le pusimos a estos dos. Y acá, bueno, en realidad tendría que ser... De T sub 0, T Sí, sub pero 2, ¿no, profe? Acá tendría que ser T sub 0 y acá tendría que ser 2, 3, porque acá es 1, acá es T sub 0, T sub 1, T sub 3. Bueno. Entonces, tomando los dos catetos, vamos a ponerle de 3 a T sub 0, y tomando estos catetos de acá, vamos a ponerle T sub 3 menos T sub 0, que habíamos dicho, la tangente del ángulo, que es la pendiente, acá es igual a la división del cateto opuesto sobre el adyacente. ¿El opuesto cuál es? Este, la diferencia de la velocidad de x sub 3 menos la velocidad de x sub 0 dividido al instante de tiempo 3 sobre el instante de tiempo sub 0. Bueno, diferencia de velocidad en función del tiempo dividido un intervalo de tiempo. ¿Y qué era esto que ya lo definimos? Aceleración. En este caso, aceleración de x, porque estamos en x. La pendiente me indica la aceleración. La pendiente me indica la aceleración. ¿Qué pasa si yo en algún momento de un gráfico veo esto? Veo que el tiempo pasa, pero la velocidad sigue siendo, por ejemplo, velocidad de x sub 3. Veo esto así, paralelo al eje del tiempo. ¿Qué me está informando? Que es constante y que se mantiene. Que se mantiene el valor de velocidad de x, en este caso, que es x sub 3, se mantiene siempre el mismo valor a medida que pasa el tiempo. Si la velocidad se hace constante, ¿cuánto vale la aceleración a partir de este instante de tiempo? De acá para acá,
Cero. Cero, no hay aceleración. Esto que es paralelo al eje del tiempo, me está indicando que el valor que yo tengo del eje de las ordenadas, sea lo que sea, se mantiene siempre constante. No hay más pendiente. La pendiente vale 0 ahora. No es que la pendiente es horizontal, no, la pendiente vale 0. Y si esto vale 0, quiere decir que no hay aceleración. Eso me está diciendo cuando un gráfico de velocidad en función del tiempo, tengo esto. ¿Y qué pasa si tengo esto? Hacia abajo. ¿Qué me está indicando esto? Esta pendiente hacia abajo. Que va hacia atrás. Que va hacia atrás. ¿Y cómo lo voy a ver? Ser negativo. Lo voy a ver con negativo. Entonces, ahí eso es lo que quiero que ya tengan que identificar claramente. Cuando la pendiente es positiva, en una función lineal, la recta va a estar así. Si la pendiente es negativa, en una función lineal se va a representar así. Ahora, físicamente, ¿qué significa? Que el móvil se desplaza en el mismo sentido que el eje, y esto significa que el móvil se desplaza en sentido contrario al eje. Nada más. Pero en el gráfico de la función lo voy a ver de esta manera. Pendiente positiva, pendiente en subida. Pendiente negativa, pendiente en bajada. Fácil. Ya sea, esto en cualquier gráfico de función, ya sea en velocidad en función del tiempo, o si tengo posición en función del tiempo en una función lineal. Esto es válido para toda función lineal. Si la velocidad cambia, siempre va a ser una función lineal. La función de velocidad siempre va a ser una función lineal. Siempre, vamos a ver nosotros, siempre va a ser una función lineal. Podría pasar que la aceleración es 0, como pasa acá en este tramo, que no hay aceleración, entonces esta función solamente me queda expresada de esta manera. Por ejemplo, podría pasar esto. Si no hay aceleración, entonces la velocidad siempre va a ser igual a la velocidad inicial. No es este caso. En este caso sería una cosa así. Supongamos que yo quiero graficar esta función. Si yo grafico esta función sería así. Si esta es la velocidad inicial sub 0, esta función se grafica de esta manera. ¿Qué me está diciendo? Que la velocidad que vaya a tener en cualquier instante del tiempo siempre va a ser igual a la velocidad con la que empezó. Y vos fíjate, en cualquier instante del tiempo la velocidad siempre es igual a la velocidad con la que empezó. ¿Qué quiere decir lo que dijimos antes? No hay pendiente, por lo tanto pendiente es 0, por lo tanto la aceleración es 0, por lo tanto no hay aceleración. ¿Ven cómo tiene que cerrar esto y esto tiene que ser correspondiente? Pero eso me está diciendo esta información. Cuando yo veo esto en el gráfico de la velocidad en función del tiempo, lo que estoy viendo es que esto, por lo menos en esta parte, no hay aceleración. Es velocidad constante. No es que no hay velocidad. La velocidad es siempre la misma, es constante. No cambió. Por lo tanto no hay aceleración. Viene de acá. Esto es lo que vimos en relación a las funciones. Ahora, si yo tengo que graficar, por ejemplo, el de aceleración, vamos a poner también las funciones de aceleración, que ya las vimos, recuerden. Aceleración en función del tiempo. Tengo aceleración de X en función del tiempo y aceleración de Y en función del tiempo. Y me han dicho que esto es constante, dijimos. No vamos a trabajar con aceleraciones variables. Entonces, supongamos que yo quiero graficar esa función. Voy a hacer lo que hago siempre. En el eje de las abscisas, vamos a poner el tiempo. El segundo. Y en el eje de las ordenadas, algo que depende del tiempo. En este caso, aceleración de X. Las unidades, metros sobre segundos al cuadrado, las unidades en segundos.
¿Qué quiere decir que sea constante? Supongamos que en el ejercicio que estamos trabajando me dicen que en X, el móvil se desplaza con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces cuando yo complete las funciones de movimiento con los valores correspondientes, acá tengo que poner un número, no tengo que dejar la palabra constante. Esto es una abreviación para nosotros acá. 2 me dicen que, o descubro, o me lo dan la información o la descubro, que es 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y supongamos que no tiene movimiento en Y. Como no tiene movimiento en Y, acá pondré 0. Yo tengo que dejar esto completo. También tengo que completar esto, pero bueno, ahora estamos acá. ¿Qué significa esto? Que va a ser una línea recta. ¿Una línea recta cómo? Porque esto también es una línea recta. Paralela al tiempo. Ah, ahí está, porque esto también es una línea recta. Una línea recta horizontal. Porque esto va a estar graduado. 1 metro por segundo, 2 metros por segundo, 3, 4. Ahora, a los 2 metros por segundo, y acá va a estar el tiempo. A los 2, cuando el tiempo es 0, el valor de la aceleración es 2. Y lo que me está diciendo es que en cualquier instante del tiempo, el valor de la aceleración va a ser siempre 2. Porque acá no hay ninguna variable que me esté modificando esto y que me dé un resultado para la aceleración de X. Siempre la aceleración de X, que va a estar en función del tiempo, hay que ponerlo igual. Aunque acá no aparezca, pero hay que ponerlo igual. La gráfica va a ser esta. ¿Qué está diciendo? ¿Que el objeto no se está moviendo? No, se está moviendo. Es más, este gráfico me está mostrando que el objeto va cada vez más rápido. Aunque yo acá no lo vea, pero esto es un gráfico de la función de la aceleración. Lo que me está diciendo es que el valor de esa aceleración siempre es 2. Pero me está diciendo que el objeto está yendo cada vez más rápido, porque está acelerado. Siempre tiene la misma aceleración. Es 2, la aceleración no está cambiando. O sea, lo que nunca puede pasar, es que en un gráfico de aceleración en función del tiempo, sea aceleración de X, o sea aceleración de Y en función del tiempo, aparezca una pendiente, o una pendiente para acá. Esto jamás puede pasar. Jamás puede pasar. ¿Por qué? Porque para que pase esto, acá esto tendría que ser una función lineal. Acá me tendría que aparecer, no sé, una pendiente, algo, una M, que no sería, no va a aparecer M, pero tendría que aparecer una pendiente y una variable, y T. Tendría que aparecer más M, variable T, y algo que sea esto, pero no tenemos nada que haga eso. O sea, esto no puede aparecer. Eso significa, si aparece una pendiente en el gráfico de aceleración en función del tiempo, significa que hay algo que no se comprendió. Siempre van a ser rectas, según cuál sea el valor. Podría ser un valor negativo, podría ser que la aceleración sea negativa. Entonces, la marca va a estar acá. Esa línea horizontal paralela al eje del tiempo. Puede ser que sea una aceleración negativa. ¿Qué quiere decir que sea una aceleración negativa? Simplemente que la dirección del vector aceleración se desplaza. No es que el vehículo se desplaza en sentido contrario, sino que la aceleración, porque el objeto puede moverse para allá y la aceleración puede tener sentido hacia allá. O sea, podemos saber esos casos. Esto no significa que el objeto se está moviendo en contra del eje, ¿eh? Porque acá estamos en la aceleración. O sea, después lo vamos a ver eso. Ahora, función lineal, fíjate cómo acá tenemos el término lineal y el término independiente. Acá no tenemos término lineal. Tendríamos lo que es solamente el término independiente, solamente la ordenada del origen, solamente lo que me está indicando donde se corta el eje de las ordenadas. Y claro, ahí está. Es donde se corta el eje de las ordenadas, es lo único que hay. ¿Qué pasa con la función de posición que vimos completa? ¿Recuerdan la que vimos ya completa? Que era posición en función de t, que fue lo último. ¿La herramienta matemática, profe? La función que vimos, la función de posición.
¿Qué fue lo último que vimos? Que le agregamos el 1/2 y la aceleración. ¿Recuerdan eso? Sí, más 1/2 de aceleración por tiempo al cuadrado. Exactamente, vamos a hacer así. Esto era igual a la posición inicial en X más la velocidad inicial en X por T. Hasta ahora, ¿ahí qué hay? Lo que veníamos viendo, la función lineal. Hasta acá está la función lineal. La de siempre. Tenemos una velocidad, que es la pendiente, la variable y la ordenada del origen. Pero nosotros agregamos esto, no explicamos de dónde venía, sí dijimos que venía de una herramienta, de un proceso matemático que se llamaba integración, pero que esa integración me daba como resultado esto, aceleración en X por el tiempo al cuadrado. Y para Y era lo mismo, posición inicial en Y, más velocidad inicial en Y, por el instante de tiempo en el cual yo quiero averiguar la posición de Y, más 1/2 de la aceleración en Y, por el instante de tiempo al cuadrado en el cual yo quiero averiguar a dónde va a estar la partícula en Y. Observemos cualquiera de las dos. Miremos esta función. Hasta acá dijimos que era una función lineal, cuando yo no había puesto esto, ¿no? Porque identificábamos esto como el término ¿qué? ¿Cómo se llamaba este término? Independiente. Independiente, profe. Término independiente. ¿Cómo se llama este término? Lineal. Término lineal, ¿no? Porque tiene la pendiente y la variable. variable, lineal. ¿no? La variable está elevado a la 1. No lo veo. Pero t está elevado a la 1. Es el término lineal. ¿Cómo se llamará, seguramente algunos ya lo saben, a este otro nuevo término? Cuadrático. Término cuadrático. Este es el término cuadrático. Que también tiene la variable. La variable elevado a la 2. Una función cuadrática es una función polinómica de grado 2. ¿Qué quiere decir? Que la variable llegó hasta el 2 en la potencia. Acá tengo la variable t elevada a la 2. Acá tengo la variable t elevada a la 1. Entonces, ahora, esto es, si tiene término cuadrático, ¿qué significa que es? Una función Polinómica. cuadrática. Exponencial. Cuadrática. Función cuadrática. Así como la otra era función lineal, esta es una función cuadrática. Y las funciones cuadráticas también tienen todas la misma forma. Así como habíamos dicho que la función lineal siempre tenían y se representaban generalmente en matemática de esta manera, m, la pendiente, por la variable, más la ordenada al origen. La función cuadrática siempre también tiene una estructura. Generalmente en matemática lo van a ver de esta manera. Y en función de x no son estas, estoy hablando de cómo en matemática se expresa. Era a por x al cuadrado más b por x más c. Esta es la función cuadrática como se usa en matemática. Sí, no. Es la estructura general. ¿Y qué es? ¿Esto qué es que está solito, sin variable? Porque acá está la variable. Acá está la El término variable. independiente. Claro, este es el término independiente. ¿Esto qué es? ¿Qué es este término? El término lineal. El término lineal. El término lineal. ¿Y qué es este término? El término cuadrático. El término cuadrático. ¿Por qué? Porque la variable está elevada a la 2. Acá la variable está elevada a la 1. Y acá la variable, ¿a qué está elevado? A la 1. A la 0. Acá a la 0. Ah, no estaba mirando la pantalla. ¿Entiendes? Pensé que estabas. Acá la 1 y acá la 0. Por eso no me aparece.
¿Cuánto es todo el número elevado a la 0? 1. 1. Entonces acá la variable está elevada a la 0, que es igual a 1. Y 1 por c es c. Por eso no tiene variable. Por eso no la ponemos. Pero bueno, esta estructura de la función cuadrática es la que reconocemos en nuestra función cuadrática. La estamos reconociendo. Está ordenado de otra forma, pero es igual. Y tiene los nombres diferentes. Acá la variable se llama x. Acá la variable se llama t. Acá el argumento de este se llama y, pero en el nuestro es x, que es la posición. Pero la estructura es la misma. ¿Y cómo se grafica una función cuadrática? Por ejemplo, esta, la nuestra. Yo tengo de nuevo, como siempre es, Tienes que tener dos raíces. posición en metros, seguramente va a ser el metro, si no la unidad que sea, en función del tiempo. ¿Qué me va a aparecer acá? Una recta, pendiente, Una parábola. horizontal, un corazón, una sonrisa con dos ojitos. Una parábola. ¿Qué me va a aparecer acá? ¿Qué me va a aparecer? ¿Qué me aparece? Si no me equivoco, una parábola. Una parábola, que puede tener diferentes formas según los valores que tenga esto, ¿no? Podría ser, por ejemplo, vamos a poner una parábola así, qué sé yo. O la hacemos completa si quieren. Pero siempre que tenga una función cuadrática, se me va a graficar una parábola. Siempre. Después tiene que ver el tema de lo que eran. Si hay raíces o no hay raíces. Ya lo veo, porque para eso hay que hacer otro tipo de cosas. ¿Qué eran las raíces? ¿Dónde se cortaba el eje? No importa. Pero lo que tenemos es una parábola. Ahora, puedo tener una parábola así, o puedo tener una parábola, ¿cómo se llama este tipo de parábolas que tienen, están así de esta manera? ¿Cóncava o No lo convexa? recuerdo. ¿Cóncava o convexa? ¿Cóncava o convexa? Cóncava creo que era, hacia los positivos. Cóncava, la cuchara cóncava, convexa, se dio cuenta la cuchara. Cóncava, Claro. cóncava. ¿De qué depende? Porque me podría aparecer una parábola, así como en la función lineal, el signo del término independiente, me determinaba que la pendiente fuese así o así, me lo determinaba el signo, ¿no? Si m era positivo, dijimos, la pendiente es así. Si m es negativo, la pendiente tiene inclinación hacia abajo. Puede haber una parábola que sea así. No, imagínense que sigue por acá, si quieren. ¿De qué depende? ¿Eso sería convexa, profe? Esto sería convexa, convexa. ¿Pero de qué depende? Que la parábola sea así o que la parábola sea así. ¿De qué depende? Del término independiente. No. Cerca. Tibio, tibio. Cerca. Según lejos, igual, lejos. pero podríamos Sí. decir que del término lineal. Porque cuando El reemplazamos en la... Claro, el término cuadrático. El término cuadrático. En la función lineal, el término lineal me dice la inclinación de la pendiente. En la función cuadrática, el término cuadrático me va a decir si la parábola es positiva o negativa. En este caso, A. Si Es positivo o negativo era. claro, si A es mayor a 0, o sea, si A es positiva, la parábola es cóncava. Está contenta.
Si es positiva, está contenta. Si A, o sea, esto digo, esta, es menor a 0, o sea, A negativa, y acá A positiva, la parábola está triste. Súper fácil, depende del signo del término cuadrático. Si es positivo, parábola contenta. Si es negativo, parábola triste. Cóncava, convexa. No significa que siempre vaya a aparecer entera, De hecho, a nosotros no nos va a pasar casi nunca que aparezca entera en todos los sentidos. Bueno, nos puede aparecer esto a nosotros. Bueno, esto es una parábola. ¿Qué signo tiene el término cuadrático de esta parábola? Positivo. Positivo. Y si hay otra parábola que está acá, ¿qué signo tiene esta parábola? Negativo. Bueno, acá estamos en los negativos también del eje vertical, ¿no? Ah, eso ya depende del No, término está bien, independiente. pará. Lo dijiste bien. No sé si lo dijiste vos. ¿Qué signo tiene esta parábola? Positivo. Claro, no tiene nada que ver que esté en los negativos de X. No tiene nada que ver. El término cuadrático va a ser positivo. Más allá de que empiece acá. Lo que será negativo será el término independiente, que es lo que me muestra, que es lo que me marca que donde se corta el eje de las ordenadas. Sería la ubicación. Claro, este será negativo. O sea, esto, la posición inicial. Si acá es negativo, significa que la posición inicial es negativa. Pero esto será positivo. Eso es otra cuestión. En este caso de acá, significará que la posición inicial será positiva. Y esto será positivo. Va a ir saliendo. Pero esta es la reglita que se tienen que acordar. De que si el término cuadrático, pues entonces es factor de la variable x al cuadrado. Es positivo, es mayor a 0, la parábola es cóncava, contenta. Si es negativo, convexa, está triste. Hasta ahora, con lo que tenemos, nos alcanza para ya empezar a hacer algún ejercicio de movimiento acelerado. Por ejemplo, o el del coyote, o alguno de esos vamos a hacer. Total, hoy no tienen actividad de la materia. No, Profe, consulta. Hoy se habilitó una actividad 6, MRV. Se habilitó hoy y es para el 9 de febrero. No, pero esa, me parece que no se. No, esa no ahora voy a avisar. Pero esa no se tenía que Sí, hacer. me avisó el recordatorio a mí también. Esa no se Iba tenía a que preguntar lo mismo. No, esa no. Porque recién estamos en la 4 todavía. Que es la de la semana pasada. La 4 sí está para hacer. La 4 sí la tienen que hacer, que es sobre MRU. Sí, esa para mañana. Es la de autocorrección. Ese es el programita que ahí hacen las opciones. Una pregunta, chicos, ¿a ustedes se les corta el audio también o soy yo solo? Disculpen la interrupción. No, vos solo. Entra y volvió a salir, Enzo. Puede que sea eso. A ver, ahí, porque literal, el profe habla, se me corta el audio, es como que vuelve y es como que se le atrasa la voz, pero los movimientos, no sé, ya, va. No, ahí entra y vuelve a salir. Soy yo así ya, soy así yo. Ahí tenemos a Damián, el ingeniero informático, que dice salí y entra. Olvídate. Bajá del auto, subí del auto. Bueno, ¿hacemos algo? El del coyote al final. Bueno, hagamos en el coyote. ¿Recrea? No, que recreo, coyote. No, falta para recreo. Recién empezamos. Recién me estoy entrando en calor. Coyote, página... A ver en qué Para los página. que tienen el libro completo es 68.
Y los que lo tienen a colores y lindo es la 23, que no está numerada acá. Bueno, la 10, la hoja 10. Bueno, tienen antes de todo esto todo un desarrollo de lo que dije recién, lo que dijimos en la clase pasada, seguramente mucho mejor explicado de lo que yo lo puedo decir, está todo escrito acá, prolijito, mucho más prolijo que mi pizarrón. Acá está el signo de las integrales, esto es lo que no explicamos, acá tampoco está explicado, simplemente está diciendo qué es lo que pasa, no lo explicamos, pero ahí está puesto el signo de las integrales. Las funciones, fíjense que esta es la función que nosotros vimos, esta es la función de posición, la función del tiempo, ya con el término cuadrático. Y, bueno, para todos los valores puede ser el término cuadrático para R, B y A. no, porque ¿qué dije yo? La velocidad solamente va a ser una función lineal, fíjate acá está. La velocidad solamente puede ser función lineal. Okay. Me La pareció leer velocidad, otra cosa ahí. Sí, y acá está, mirá, fíjate que acá está. Solamente de x lo ponen. La posición de x en función del tiempo es una función cuadrática. La velocidad de x en función del tiempo es una función lineal. Y la función de x en función del tiempo es constante. Ahora nosotros lo vamos a escribir de nuevo acá, no te preocupes. Vamos a verlo, y como todo, siempre empieza a quedar más claro cuando lo llevamos de lo abstracto a lo concreto, y después de lo concreto volvemos a lo abstracto, y eso se reforzó. Y después volvemos a otro ejercicio concreto y se refuerza más. Esto siempre es un ida y vuelta entre la abstracción y la concreción. El concepto que tenemos más general y ejemplificarlo en situaciones concretas. Ahí se va aclarando el concepto. Así se aprende. De lo general a lo particular, de lo particular a lo general, de lo general a lo particular, y así. Bien, ¿qué dice esto? Problema de aplicación 2. Objetivo, aplicar los conceptos de cinemática sobre representaciones del movimiento, modelización y operar con expresiones analíticas y gráficas de las funciones del movimiento. En varios capítulos de este queridísimo dibujo animado, ¿ustedes veían el Coyote? ¿Vieron el Coyote o ya son de otra generación? Sí, profe, viejísimo. Sí, ya sé que es bueno, gracias. Sí, es de mi época. Bueno, No, sin ofender, ¿quién fue que lo dijo? ¿Quién fue que me dijo así voy a anotarlo en la lista roja? Bueno, en varios capítulos de este queridísimo dibujo animado, hemos visto a Willy, yo me enteré que se llamaba Willy gracias a esto, ni sabía que tenía nombre. Hemos visto a Willy, el coyote, caer desde un acantilado de muchos metros de altura. Veamos cómo podemos estudiar la caída del coyote, no con la ley de los dibujos animados, sino con la de la física, que sin duda son mucho menos divertidas, ¿no? También. Bueno, hacer una representación esquemática pictórica de la situación. ¿Cuáles son los objetos de estudio? ¿Cómo se modelizan? ¿Por qué? Elegir marco de referencia, sistema de coordenadas. Y nos da un dato. Nos dice que la altura desde la cual cae el coyote es de 90 metros. Y acá son las preguntas, fíjense. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Eso es lo que vamos a tener que averiguar. Y graficar la variación de las coordenadas de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Repetir el punto D y E desde otro sistema de coordenadas. Bueno, lo más probable es que el F no lo hagamos, después lo podrán hacer ustedes. Acá está la resolución paso a paso, está toda la resolución, y después tenemos problemas propuestos. Fíjense que acá hay unos cuantos, que también vemos si tenemos tiempo, podemos hacer algunos si quieren. Miren que hay unos cuantos. Y les recomiendo, háganlos. Pasen un excelente fin de semana haciendo esto. Planazo. Bueno, vamos al coyote. Bien. Objeto de estudio. Primero, ¿qué punto es? Es problema de aplicación. Problema de aplicación. Problema de aplicación 2. Del coyote. Bueno, objeto de estudio. El coyote, lo modeliza como una partícula. Bien, objeto de estudio, coyote. Perfecto, fácil. Modelización. Como partícula.
marco de referencia. Una montaña podría ser algo así. El acantilado, pongámosle, el acantilado por definición es algo recto, la montaña tiene una pendiente y no caería rodando, pongamos acantilado. Perfecto. Y ahora vamos a definir el sistema de coordenadas, dónde lo vamos a meter el sistema de coordenadas. Primero hagamos una representación. Tenemos el acantilado, una parte recta de arriba, el suelo, y el coyote que cae desde el borde del acantilado. Vamos a hacer un coyote cayendo, que es una cosa completamente difícil. Ahí está, coyote. Hermoso. ¿Qué más me dicen? ¿Qué información me están dando? ¿Qué altura tiene el acantilado? Me lo dice eso, ¿no? 90 metros. 90 metros. 90 90 metros. metros. Es decir, que desde acá hasta acá hay 90 metros. Eso es toda la información que me dan. Chao. Y tengo que definir el sistema de coordenadas. Y lo primero que tengo que hacer ahora me pregunta, ¿cuál es la velocidad con la que llega? ¿Cuál es la velocidad final? ¿Con qué velocidad toca el piso? Me dicen, no, la velocidad final es 0, profe. Cuando está estampado contra el piso, por supuesto que su velocidad final es 0. No, no se pregunta eso. No es eso lo que se está preguntando. Sino con la velocidad con la que toca el piso, con la que llega al piso. Justo antes de palmar, en ese instante, te pregunta la velocidad. No, la de ya cuando está yaciendo en el piso. ¿Se entiende, no? Cada vez que se pregunta la velocidad de un objeto que está a punto que está cayendo, cuando se pregunta la velocidad final, es la velocidad final en el instante que llega a una posición en relación a esto, independientemente de si exista un piso o no. Nosotros, ahora como estamos modelizando esto, ya esto no es un coyote, ya acá no hay piso, lo que tenemos es una partícula moviéndose en una distancia. No nos importa lo que pasa acá después. Hay que hacer el eje y ponerlo como partícula. Bueno, ¿qué eje? Sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas. ¿Dónde lo ponemos el sistema de coordenadas? Según lo que dice la resolución, y estaría bueno que sigamos el ejemplo de la resolución por si alguno después quiere releerla, espero que alguno quiera releerla, entonces no lo pongamos en un lugar diferente. Vamos a poner el origen del sistema de coordenadas en el coyote. Después lo vamos a pasar, pero nuestro sistema de coordenadas vamos a ponerlo con origen en el coyote. Vamos a llamarle eje X, metros, y ahora lo que no me acuerdo para dónde está orientado acá. Lo quiero orientar. Está orientado para arriba, bien. Y el eje Y para acá. Como ponemos de una forma más convencional. ¿Qué pasa? Acá no me sirve así. ¿Por qué? Porque, fíjense, yo lo pongo acá, quizás en el punto medio del coyote, lo podría haber puesto en el pie. Lo que sí está claro, que vamos a poner el sistema de coordenadas en el origen de la caída, en el inicio de la caída. Entonces, ya modelizado como partícula, vamos a hacer el eje. Acá, ahora vamos a hacer bien. Vamos a hacer el eje X, el eje Y en metros, el eje X en metros, el origen, súper torcido,
Ahora, acá está la posición inicial. La posición inicial del coyote va a estar acá. Es un vector nulo. Esta va a ser la posición inicial del coyote. X. R sub 0. R sub 0. R sub 0. O si quieren, si empezamos a contar el tiempo desde ahí, ya si quieren le ponemos R de t sub 0. O sea, cuando el tiempo es 0, porque empezamos a contar el tiempo desde ahí, esta es la posición. Ahora, ¿a qué posición está el piso? Si mi sistema de coordenadas es así, el piso... Menos 90 metros. Menos 90. En los menos 90 va a estar el 0. Acá hagámoslo un poco mejor, así queda bien. En los menos 90, desde acá, va a estar el suelo. Acá va a estar el suelo. O sea que esta va a ser, cuando el coyote llegue acá, ¿qué posición va a ser del coyote? La final, profe. La posición final del coyote. Y como toda posición final, ¿cómo se marca? Con la F. Sí, ¿y qué más? Sub la TF. Vector. El vector Solamente con la F. posición. Ahí está. La F, listo. ¿Está bien? No te entendía la pregunta. Fantástico. La F es fantástico. Pon el vector. El vector. El vector posición. Claro, la vector posición en tiempo de F. De un tiempo Ahora sí la F. que me está diciendo que es el tiempo final. Acá termina nuestro análisis. De hecho, nuestro análisis va a tener dos instantes de tiempo, el instante inicial y el instante final. En el medio no pasa nada en el medio, pasa, pero no es que se detiene o algo. O sea, nuestros dos instantes que nos van a marcar toda la historia es el inicial y el final, nada más. Entonces, acá hay un vector nulo de posición inicial y acá hay un vector que me indica la posición final. Acá está planteado el asunto. ¿Qué vamos a hacer? Y esto es lo que van a hacer en todo el curso, que es lo siguiente. Nosotros dijimos que en ciencia tenemos que conocer dos cosas. La situación, las características que tiene el estado inicial de mi sistema es el recorte de la realidad que yo quiero analizar. Y las reglas, las leyes, cómo se comporta ese sistema, ese recorte de la realidad que yo quiero analizar. Si yo conozco las dos cosas, cómo arranca y cómo se comporta, voy a poder predecir cómo va a estar en un futuro, o cómo estuvo en un pasado. Puedo hacer esa predicción, pero necesito las dos cosas. Si yo conozco solamente las reglas, pero no conozco su estado inicial, o sea, de dónde parte, no voy a poder predecir nada. ¿Soy el único que se le trabó? No. Eso es. ¿Se trabó? ¿Me escuchan ahora? ¿Se escucha? No me aparece acá la mala conexión, por eso. Bueno,